Hola, aquí estamos reiniciando el en vivo para empezar a transmitir. A ver si ahora ya logramos que se vea la imagen de Facundo. Vamos a invitar. Ahí ya se va uniendo, ya va a salir la ¿Sí? imagen. No sale tu imagen, qué raro. Qué extraño. Oye, Facu, ¿algún otro software que esté usando tu cámara? O sea, Mm, si a cierras ver. si cierras todo y solo abres el Instagram. Mientras yo juego con los efectos, mientras Facundo llega. A ver, yo puedo tener imagencitas de jugar. Tercera es la vencida y se escucha. Hola, Ahí se ¿qué está tal? escuchando. ¿Y ahí se ve? ¿Me ves? No, no te ves. Oh, Podemos, no sé si ya quieras hacerlo hacer así, aunque todas no te las veas. aplicaciones. Sí, yo no tengo ningún problema. Queda como un Qué raro, podcast qué raro. Pues de mi sí. parte. Sí, no entiendo, porque no he tocado nada aquí. ¿Estás seguro que tu cámara está enfocada hacia ti? Sí, sí, porque yo me estoy viendo aquí. Ok. ¿Y me ves a mí también? Y te veo a ti Estás. también. Sí. Qué curioso. Pues quizás a lo mejor el ancho de banda de tu internet a lo mejor no alcanza para enviar la imagen. Pero ¿Será que los está? otros los hice igual y sí salieron, ¿recuerdas? Pues igual y Así. ahorita nos está jugando chueco el Mercurio retrógrado. Sí, es Mercurio retrógrado en la mitad de la retrogradación, de hecho. Pero bueno, podemos hacer así, te ves vos muy bonita y yo sale mi voz, Bueno, ¿no? podemos, Para no podemos vernos hacerlo. como, sí, quizás me empiece aparezca en algún momento, no lo sé. Sí, a ver, ahí me aparece un aviso en la pantalla. Ah, no, está bien. Podríamos hacer la prueba con alguien nada más para ver si alguien más se ve o ni el caso. Porque aquí había una solicitud, por ejemplo, Mirna. Podría verse, pero a lo mejor no quiere ella verse, pero le voy a poner ahí como invitada, nomás para ver si ella sí se ve. Ok, Y a luego ver dice si... Maui, jaja, por el tema del que hablarán. Claro.
para no engancharnos con el video que no nos está ayudando, pues Vamos a darle podemos directo. empezar así, ok. Sí. Bueno, de todas formas, después lo podemos editar y si tú estás ahorita ahí en tu pantalla, podrías grabar tu pantalla ¿Cómo y hago para...? enviármela y yo puedo juntar los dos videos también. eh, no sé cómo hacer eso. Ok, Para... no sabes grabar la pantalla Sé de lo que capturar estás la viendo. pantalla, pero no grabar en vídeo. En video la pantalla. Ok, bueno. Sí, tendrías que ahorita ponerle grabar pantalla y que se esté grabando todo tu video o tomarte con otra cámara. Pero pues podemos hacerlo así y te van a estar escuchando. Ok, es como salir en la radio. Ahí, Ok, está bueno, bien. entonces voy a estar dando yo la cara todo el tiempo y todo bien. Muy bien. Hacemos como así. Vale, entonces pues oficialmente bienvenidos a este juego que todos jugamos, que es el juego de las emociones. Y en este caso, en este juego emocional, estamos pasando de la inteligencia emocional o lo que nos enseñaron que era la inteligencia emocional a la conciencia emocional. Y pues a Facundo y a mí nos encanta hablar de estos temas porque a todos les ha de haber pasado, y a Facundo y a mí también, que en estos últimos días han estado súper intensas las energías. Todas las personas que nos rodean están viviendo esa intensidad, cada quien en sus diferentes eh, situaciones de vida, algunos en cuestiones de pareja, de trabajo. Estamos viéndonos enfrentados muy fuertemente a dejar de repetir esos patrones que nos hacen que nos enganchemos con las personas o con las situaciones. Entonces, por eso quisimos hacer este programa el día de hoy. Seguramente han estado sintiendo y aprovechando también hoy, que es la energía de la luna nueva y que los planetas están acomodados también para apoyarnos en salir de esto. Platicar un poquito cómo podemos o qué podemos hacer más bien para no caer en esa trampa del cómo, sino tener claro qué podemos hacer para dejar de engancharnos en las situaciones repetitivas, para dejar de reaccionar y empezar a accionar. Entonces, pues seas bienvenido, Facundo, y platícanos cómo empiezas tú a jugar este juego de la conciencia emocional. Bueno, Lila, muchas gracias por darme esta oportunidad. Hace tiempo que venimos hablando de esto y que queremos compartirlo. Hola a todos también. Muchas gracias por compartir este momento y prestarnos atención y espero que sea de mucha utilidad lo que estamos charlando. Lo de la conciencia emocional surgió a partir de unos disparadores, de unas preguntas que me hice a mí con la idea de sufrir menos, básicamente. Entonces, la pregunta que surgió fue cómo no engancharme en lo que me perjudica, cómo desbloquear patrones nocivos repetitivos, ¿no? Cómo dejar esos patrones que generan ese bucle que perpetúa el efecto negativo consecuente de ciertas informaciones que apelan a mis sentidos y me retrotraen a ciertos traumas, ¿no? Cómo evitar la reacción y accionar al respecto y qué hacer para ponerme mejor, ¿no? Entonces, el primer paso fue tomar conciencia de cómo me siento. Creo que el primer paso es tomar conciencia de cómo nos sentimos. Y el segundo paso es tener voluntad de transmutar esos estados que nos afectan negativamente, ¿no? Y me gustaría compartir un poco de teoría para que sepamos de qué estamos hablando respecto a qué es un trauma en un ser humano. Y un trauma es a partir de una experiencia desagradable, dolorosa, que queda grabada en nuestro subconsciente, donde intervienen diferentes informaciones que apelan a nuestros sentidos, y eso provoca que posteriormente, cuando estamos nuevamente frente a esas informaciones, reaccionemos inconscientemente, como en piloto automático, ¿no? Eso es lo que perpetúa ese patrón repetitivo, que lo transforma en un patrón repetitivo. Tener en cuenta que estamos hablando de conciencia emocional. ¿Qué es la emoción? Es energía en movimiento. Y si es una reacción automática, bueno, no estamos dirigiendo esa energía. Se está drenando y perjudicándonos. Entonces, aclarar bien eso, entonces, que a partir de una experiencia dolorosa vivida, queda una marca inconsciente, queda grabada en nuestro subconsciente,
Y en esa experiencia intervienen informaciones que hay presentes ahí que apelan a nuestros sentidos. Puede ser olores, palabras, sonidos, cosas que veamos. Y eso queda en el subconsciente. Y cuando volvemos a estar frente a esas informaciones, eso nos retrotrae al trauma nuevamente y nos coacciona. Ya no actuamos más de manera natural como sería nuestro carácter, sino que ahora estamos condicionados a la consecuencia y efecto negativo que produjo ese trauma, ¿no? Entonces aquí te doy el pie a vos, Lila, ¿cómo lo sanamos a esto? Pues hay que ir partiendo de lo sencillo, de lo fácil, de lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Como bien dices, primero estamos detectando el engrama. ¿Qué es el engrama? Creo que ya lo hemos más o menos platicado en algún programa, pero para los que nos están acompañando en este momento, el engrama viene siendo ese como archivo que guarda la película y nuestra memoria de la película de vida y lo graba con todos los elementos que estaban sucediendo en el momento presente, cuando ese trauma estaba pasando, cuando esa situación difícil, ese dolor o esa cosa maravillosa, no importa cuál sea la emoción que estábamos pasando, en el momento presente estaba sonando alguna música o algún sonido, había ciertos olores, había ciertos colores, entonces todo lo que nuestro subconsciente pudo captar, que nuestro subconsciente es el 98-99% de la conciencia que está grabando todo, nosotros nada más fuimos conscientes del 1 o 2% de eso. Y eso es lo que recordamos como, oh, aquella emoción tan horrible. Sí, ese es el 1%, 2%. El 98-99% vienen siendo olores, sabores, sonidos, diferente tipo de expresiones que estaban sucediendo en ese momento presente cuando pasó esa emoción. Entonces, el engrama viene siendo ya como el recuerdo con el pegamento emocional. Las emociones vienen funcionando como un pegamento para la memoria. Y es importante que empecemos por comprender eso, que nuestras emociones vienen siendo un pegamento. ¿Y para qué es ese pegamento? ¿Qué es lo que vamos a pegar con ese pegamento? Es muy importante ubicarlas de esa forma porque nos van a servir también para poder, como dice Facundo, transformar esa reacción repetitiva en una acción diferente. Pero antes de poder dar ese paso de la muerte, donde muere la reacción y nace la acción nueva, necesitamos darnos cuenta dónde está esa herida o cuál es esa herida que está activando ese engrama, o cuál es ese estímulo, ese sonido, esa palabra, esa expresión, ese color, ese sabor, ese olor que está activándome el engrama. Que de repente ya nos estamos sintiendo con el ataque de ansiedad o con ganas de llorar o con mucho coraje y no sabemos todavía bien por qué es. Ahí, ese es el punto donde todos hemos estado en algún momento y es el primer punto para tener conciencia emocional. Porque, ¿qué es conciencia? Conciencia viene siendo una de las definiciones, ¿verdad? El punto de vista de un observador. Entonces, si yo tengo un punto de vista de un observador y observo mis propias emociones, ahí podemos empezar a detectar realmente cuál puede ser esa herida. ¿Nos estamos sintiendo abandonados? ¿Nos estamos sintiendo luego rechazados? ¿Estamos sintiendo una traición? ¿Estamos sintiendo una humillación? ¿Qué vivió nuestro niño interior que le está volviendo a activar esta emoción? Es muy sencillo cuando es una emoción bonita, ¿no? Pero cuando es una emoción triste, cuando, no sé qué pasó ahí que parece que me corté. Cuando es una emoción triste o confusa es cuando realmente esta tarea tiene toda la importancia, porque ahí es donde nos empezamos a sentir perdidos. Entonces, primer paso, desde como lo experimento, es detectar el engrama, detectar la herida, porque ahí es donde nos sentimos supuestamente coaccionados, cuando nadie nos está coaccionando. Puede haber la presión que sea en el afuera, y lo que está sintiendo esa coacción es mi niño herido, es mi niño que lo obligaron a hacer algo. Entonces por eso me estoy sintiendo obligado en la vida adulta. O si mi niño está muy asustado, mi niño interior, entonces me asusta en la vida adulta esta misma situación, algo que me recuerda. Entonces el primer paso, a como lo estoy viendo para sanar, es
hacer consciente la herida, ver desde dónde estamos reaccionando, desde qué herida, y ahí comienza la sanación, porque ahí ya podemos nosotros dirigir nuestra atención con conciencia, con voluntad, empezar a poner las manos en nuestro abdomen quizás y empezar a decir, a ver, este sentimiento negativo, doloroso, molesto, no está en la realidad, no está en la situación, no está en las otras personas, no es lo que está pasando, ni es lo que hicieron, ni es lo que dijeron. Soy yo interpretándolo así, soy yo tomándomelo de esta forma. ¿Cómo me lo quiero tomar ahora? Entonces, ¿qué haces tú, por ejemplo, cuando ya descubres que te lo quieres tomar diferente? ¿Cómo le haces? Bueno, para sanarlo, primero lo que acabas de decir, le diste en la tecla, a mi modo de entender, lo que es hacer una especie de sinapsis psicológica e ir uniendo. Es decir, vamos a la raíz más antigua que produjo ese trauma, que probablemente sea en la lactancia o en la niñez, y uno lo viene arrastrando desde ahí, y ese es el trauma que provoca la reacción inconsciente, que nos atrapa en ese bucle, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a la raíz más antigua, haciendo esa especie de sinapsis psicológica, pasos a seguir: aceptar que ya sucedió, perdonar, de esa manera nos liberamos y sanamos, y soltar, ¿no? Que es muy fácil decirlo, pero hay que tener voluntad, mucha convicción de hacerlo, ¿no? Y eso nos libera del bucle. Perdonar libera del bucle y hasta de la rueda del samsara. Y ahí me voy a explicar un poco la rueda del samsara que hablan los Vedas en el hinduismo, ¿no? Que es como un círculo vicioso. Por ejemplo, un individuo nace inocente y viene otra persona y le hace un daño. Si esta persona inocente después se venga y toma revancha contra quien le hizo daño, está atrayendo lo mismo por principio fundamental universal de causa, efecto y correspondencia, y queda atrapado en una rueda de pecado, karma y de mala vibra, porque después va a venir alguien más y le va a hacer lo mismo que él le hizo a la persona, por más que era justicia, de todos modos va a suceder. Entonces, la única manera de liberarse de esa rueda del samsara es a través del perdón. El perdón y la gratitud también. Y lo mismo pasa con todo tipo de traumas. Eso nos libera. Perdonar nos libera y es muy útil para este proceso del psicoanálisis, la biodecodificación cuántica, las constelaciones familiares, la terapia psicológica transpersonal, ¿no? Y tener en cuenta que sanando nosotros liberamos a nuestras generaciones futuras también, porque quizás estamos cargando con traumas que ni siquiera los vivimos nosotros, son de la programación o están grabados inclusive en la conciencia colectiva, ¿no? Y estamos haciendo unos cargos de esos traumas y se estén activando constantemente a raíz de toda la información que apela a nuestros sentidos. Así que creo que con mucha voluntad. Y después aplicando, trascendiendo la inteligencia emocional a conciencia emocional y aplicando, ¿no? Esa conciencia emocional, lo que implica también fundamental, reconocer nuestras propias emociones y conectar con nuestras propias emociones, no reprimirlas y aceptarlas, porque si se reprimen las emociones enferman a la persona. Es como el amor que no se expresó en odio se transformó, y lo mismo pasa, obviamente hay que expresarnos y tenemos que encontrar la manera más diplomática y conciliatoria de hacerla en lo posible, ¿no? Te vas a andar expresando como Mohamed Ali. Le voy a dar puñetazos y esto. Estoy expresando mis emociones, no de esa manera, pero sí conversar las cosas. Y distinguir también que hay 4 emociones principales: alegría, enojo, tristeza y miedo. Me quedo con alegría nada más, pero vamos a transitar las otras 3 también porque forma parte de la experiencia humana. Y también es importante conocer la diferencia entre sentimiento y emoción, que básicamente es el tiempo, porque la emoción suele ser instantánea, no se puede controlar, por eso conviene aprender a gestionar las emociones. Con razonamiento se puede llegar a controlar la reacción inmediata a la emoción, o ese sentimiento que perpetúa esa sensación desagradable, ¿no?
uno se puede controlar igual, con razonamiento y con buena voluntad. Y tener claro que si somos conscientes de nuestras emociones, las usamos como información para saber cómo estamos, para saber mejorar, ¿no? Es mucho autoanálisis, es mucho analizarse a uno mismo, ¿no? Y autoconocimiento también. Y por supuesto es conveniente procurar estar tranquilos, más allá de cómo estén los demás, ¿no es cierto? Procurar uno mantenerse en su centro y tener empatía, con empatía comprender también. Tratar de evitar las discusiones y las peleas, y ahí va esto que creo que es más sabio: si te miran mal, mirás para otro lado; si te hablan mal, te haces el sordo, y evitar conflictos. Obviamente hay límites que se cruzan, ¿no? Pero a veces hay discusiones en el tránsito, por ejemplo, o cosas así, que es mejor no perder tiempo ni energía en eso. Bajamos nuestro nivel o nuestra frecuencia si nos ponemos a la altura. Por eso es tan asertivo, es tan sabio no reaccionar, digamos, la no reacción más que la no acción. Ahí ya estás accionando en el no reaccionar, porque eso es tomar parte, ¿no? No estar en piloto automático. Tener buena autoestima es también tener conciencia emocional y ser asertivo siempre, decir con firmeza sin ser agresivo, y no engancharse en situaciones nocivas. En la comunicación, que haya siempre un feedback, hablar y escuchar, y ser congruente también, tener coherencia entre el sentir y el hacer. Todo eso implica conciencia emocional. Dime Aquí tú. sería también, podría ser que hiciéramos la diferencia entre conciencia emocional e inteligencia emocional. Ahorita Facundo nos comentaba ese rollo del control de las emociones. Aquí difiere un poquito, aunque vamos sobre lo mismo, pero queremos Sí, pasar, o mi propuesta es que pasemos ya de esa palabra que es el control, que es una palabra ascenderlo. ilusoria, que no lo vamos a controlar. O sea, las emociones no están ahí para ser controladas. Es como querer controlar la lluvia. Las emociones, Sí, desde como las vivimos en la conciencia plena, las emociones vienen siendo la lluvia. ¿Qué significa esto? Que nuestros pensamientos son las nubes. Nosotros venimos siendo el cielo. Entonces, si nosotros con ese sol interior iluminamos el cielo, aparecen esas nubes y esas nubes se vuelven tan densas lo suficiente como para producir una emoción y después un sentimiento, porque la emoción es esa energía que se empieza a producir porque estamos pensando en algo. Empieza a llover. Si empieza a llover, ¿qué significa eso? Que nuestras glándulas empezaron a producir esos neuropéptidos de esas emociones que ya se produjeron porque estamos pensando algo con esas nubes. Entonces cae la lluvia aquí en la tierra de nuestro cuerpo y entonces empieza a hacer sentimiento. Ya no nada más es una emoción, una energía que se está moviendo. Ya llovió y entonces ya es un sentimiento. Ahí ya sentimos el coraje en el cuerpo, sentimos las lágrimas caer de nuestros ojos o ya estamos sintiendo la tristeza, el coraje, la felicidad, que es etcétera. natural sentir todo eso, obviamente. Claro, Tú me estabas entonces no refiriendo a la queremos. reacción con los terceros, a la reacción con el exterior. Podés experimentar la sensación, sentirla y atravesarla, tratando de no perjudicar ni dañar a los que te Al rodean. otro, claro. Exacto, ¿no? Y a uno Ahora, mismo también. para poder llegar a eso, cuando Ahora, ya estamos intoxicados del sentimiento, sí, es precisamente lo practicoso, porque esto es sencillo si nosotros logramos tener una conciencia emocional, o sea, desde que es emoción, todavía no es sentimiento. Si se dan cuenta, Facundo y yo les estamos proponiendo que la conciencia emocional viene antes de sentir el sentimiento. Si tú ya sientes el sentimiento, ya produjiste la emoción, ya lo está sintiendo tu cuerpo y es otra la acción. O sea, ahí ya realmente, mientras hay conciencia emocional, pero todavía no tengo el sentimiento, es muy sencillo decir, bueno, perdono, bueno, ya me voy de aquí mejor. Es más sencillo. Pero cuando ya tengo la emoción, ya tengo el coraje, ya tengo la tristeza, pues ahí ya empieza a haber
una disyuntiva entre me voy a contener, no voy a gritar aquí, no voy a llorar aquí, cómo voy a seguir hablando aquí, cómo voy a estar solucionando el problema aquí en el momento presente, cuando ya está el sentimiento. Por eso la conciencia emocional va más allá de querer controlar la emoción. La conciencia emocional se trata de que ya que me di cuenta que ya me intoxiqué, puedo elegir hacer una Atravesarlo y nueva desapegarme. interpretación. Una nueva interpretación. Si nosotros aceptamos, ok, ya me produje esta tristeza, este coraje, ya lo estoy sintiendo, darme cuenta cuáles fueron esos motivos que me hicieron producirlo, y ahí, ya intoxicados, decidir cómo vamos a sacar esa energía. Porque si ya estamos molestos, ok, ¿qué vas a hacer con esta molestia? No puedes hacer como que no la tienes. Si ya tenemos conciencia de esta emoción en el cuerpo a través del sentimiento, entonces la propuesta mía es cambiar la interpretación. Es decir, si este coraje que estoy sintiendo, esta tristeza, este sentimiento, viene por, es que esta persona hizo esto, o tal situación está muy mal porque guau, guau, guau. Tenemos que ver cuáles son esos motivos que te están haciendo sentir en tu cuerpo esa emoción. Entonces, esos motivos de tristeza, o quizás esos motivos de tristeza o coraje, ni siquiera son reales. Y es lo que yo más les digo, y que no me lo crean, pero experimentenlo. La próxima vez que se sientan imbuidos de una emoción, pueden preguntarse, ¿es esto realmente verdadero? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que no es verdadero, que en realidad solo es una forma en la que tú estás interpretando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua esa que cayó, esos sentimientos que ya hicieron que el cuerpo se sienta de cierta forma, empezamos a elevarlo como un vapor, así como se hacen las nubes otra vez. Vamos a producir un vapor con el calor de nuestro sol interior, o sea, con esa conciencia que es caliente, que ilumina. Vamos a ver cómo nos produjimos ese sentimiento a través de qué pensamientos, y los vamos a elevar tal como si fuera un vapor. Lo vamos a elevar hacia arriba. ¿Para qué? Para fabricar otras nubes, para fabricar otras ideas, otra interpretación. Entonces, en lugar de estar interpretando como, oh, me acaban de traicionar, esto está muy mal. Entonces, a ver, dejo de pensar en dualidad, mal bien, y puedo empezar a pensar, esto me lo puse en la película para aprender qué, para superar qué, para integrar qué. ¿Qué es eso nuevo que no he visto y que me lo estoy poniendo y que me estoy haciendo sentir este sentimiento o esta emoción? ¿Para qué? ¿Para qué la voy a usar? ¿Quiero estar produciendo otra vez esto? Ese tipo de nubes, ya con el solo hecho de estar pensando estas cosas, empiezas a producir otra química y tu cuerpo empieza a sentir una tranquilidad. Pero ¿qué hay que hacer para esto? Hay que ubicarnos en el momento presente, hay que hacer la pregunta. Y también hay que aceptar que ese sentimiento no proviene de la afuera, ni de lo que está pasando afuera, proviene de mis nubes, de mi forma de interpretar, de mi forma de estar viendo la realidad. Entonces, no voy a controlar mi emoción, voy a rediseñar mi emoción en base a la luz de esa conciencia que está viendo algo nuevo. Que también es lo que nos enseñaba el Maestro Jesús y otros maestros que han sido muy empáticos con los demás seres humanos y nos dan el ejemplo de esa empatía cristalina, que es una conciencia que es cristalina como la gota de agua. Puede reflejar cualquier color del arco iris, es decir, se puede nutrir de cualquier emoción. Entonces, no importa qué emoción sea la que estemos sintiendo, lo importante es qué me puedo decir a mí mismo que rediseñe la forma en la que estoy grabando este nuevo engrama. Se trata de grabar un nuevo engrama en el momento presente, porque la emoción se está sintiendo en el momento presente. Aunque ya haya sido la mente la que se fue al pasado o al futuro y que ya nos produjo esa sensación, sí, pero el cuerpo la está sintiendo en el momento presente. Entonces, en el momento presente, el antídoto viene siendo el producir la nueva nube, la siguiente interpretación, que cuando llueva
me lleva tranquilidad, me lleva paz, me lleva aceptación aquí adentro, integración. Comprendo que esta persona no le da para más. O comprendo que este país, pues así está por su historia o porque está manipulado de esta forma. La comprensión es lo que diferencia la inteligencia emocional de la conciencia emocional. Cuando queremos ser nada más inteligentes emocionalmente, nos estamos tratando como un robot, como una computadora. Y sí somos como un robot y una computadora, pero somos seres sensibles, lo que la computadora y la inteligencia artificial jamás va a tener, que es la sensibilidad real. Entonces, esa sensibilidad nos permite producir, hacer esa alquimia que en otros programas hemos platicado, transformar la emoción en un nuevo sentimiento. Fíjense la diferencia, transformar la emoción, que es la energía, en un nuevo sentimiento. ¿Cómo harías tú, Facu, para transformar esa emoción, dejarla de querer controlar y realmente, simplemente transformarla en algo Bueno, nuevo? esto creo que es consciente y saludable observarse a uno mismo, ¿no? Con lo que te decía hace un ratito de tener convicción y buena voluntad de hacerlo. Y frente a determinadas situaciones o frente a determinadas informaciones que apelen a nuestros sentidos, bueno, es útil contar hasta 5 o hasta 10 antes de la reacción y ahí sí interviene una especie de autocontrol, ¿no? También es importante en la vida real y en el día a día cortar con discusiones agresivas, no prestarse a ese tipo de experiencias, tomarse 5 minutos cuando uno ya no da más, jamás tomar decisiones enojado, eso es algo muy consciente también. No engancharse en ciertas situaciones, por ejemplo, ante agresiones, alejarse, ser siempre prudente, ¿no? Un observador total, con empatía también, además de observarme a mí, mi experiencia, también observar el todo, ¿no? El entorno, el contexto, las otras personas. Eso te lleva a ser muy prudente, a ser dulce, que es más saludable, y también algo muy útil, ser conscientes de los principios fundamentales universales, y vuelvo a hacer hincapié en estos principios. Eh, Procurar conectar con energías sutiles que son más sanas. Ya sabemos que hay energías densas y sutiles y la alegría es una energía sutil, el miedo o la tristeza o el enojo son energías densas. Y tener claro que si obramos en coherencia generamos la consecuencia de lo que obramos. Entonces, si obramos bien, generamos correspondencia. Ok. Y elevar nuestra frecuencia vibratoria, vuelvo a hacer hincapié en esto, que también es uno de los principios universales, porque si sostenemos la frecuencia alta y nos mantenemos vibrando alto, de esa manera podemos vivir más tranquilos y más contentos. Con nuestro foco de atención saludable, nos mantenemos como una especie de en otras frecuencias que no implican perpetuar ese bucle eterno de esa reacción, ¿no? Posterior al razonamiento. ¿Qué fue lo que me provocó esto que se repite? Ya uno se tiene que dar cuenta a uno mismo cuando esa sensación o ese sentimiento desagradable se está repitiendo y hay que indagar y ir a la raíz, como decíamos al principio. Siempre en congruencia también, ¿no? Siempre con el ser y el sentir y el pensar, el hablar, el accionar. Y de esta manera evitamos que se drene y que se desperdicie nuestra preciosa energía, ¿no? Entonces, en conclusión, considero que la conciencia emocional es básicamente empatía, es no enojarse ni ofenderse desde el ego, sino trascenderlo y saber que no es el otro ni lo que me diga el otro lo que me provoca esa reacción, sino que probablemente es algo que me pasó en la infancia o de hecho quizás es algo ajeno que no me corresponde, pero está dentro de mi percepción y de la información y de la programación con la que nos criaron, que puede ser hasta de la conciencia colectiva, ¿no? La conciencia emocional es no hacer daño,
y es comprender que cada persona está transitando su ardua experiencia humana, ¿no? Entonces, es sostenernos y acompañarnos a trascender en evolución. Eso es lo que implica para mí la conciencia emocional, ¿no? Entonces, a partir de esas herramientas que aprendí, acciono de esa manera. Una vez que haces la sinapsis y fuiste a la raíz del asunto, perdonás, soltás, agradeces y después empezás a accionar. Básicamente manteniendo tu vibra, sosteniendo tu vibra lo más alta posible, es lo más agradable. Si viniste, ¿no?, a experimentar diferentes cosas. Ahora, hay personas que por ahí perpetúan el sufrimiento y vinieron a eso y son libres de... Pero bueno, en mi caso la idea es sufrir lo menos posible, ¿no? Y con cosas que estoy razonando yo y me están ayudando a mí, compartirlas y tratar de ayudar a otras personas también. Claro. Y bueno, podemos darle esos tips a las personas que nos están escuchando, ¿por qué? Porque nosotros los aplicamos, ¿no? En este caso, pues eso es lo que más o menos comparte Facundo. Yo lo que les puedo decir así que hago o que cuáles son esos pasos, esas acciones para accionar y no reaccionar. Primero, para mí, son cuatro pasos primordiales. El primero es aceptar que tenemos sentimientos negativos, desagradables, aceptar que está esa sombra, ese polo oscuro, esos corajes, esas envidias, o cualquier sentimiento que nuestro ego va a decir, no, yo nunca, ¿no? Esos son los primeros que hay que hacerlos conscientes. Entonces, nuestra primera conciencia emocional es la conciencia de la sombra, ¿no? De tener todas esas emociones desagradables, ¿no? Primero que nada, integramos las emociones desagradables y les damos la bienvenida y les digo, yo misma les digo, gracias por venir. Me está llevando la tostada, pero gracias por venir, ¿verdad? Aún cuando esté sintiéndome de lo peor, ¿no? Entonces, ese sería mi primer paso. Mi segundo es, esas emociones negativas no están viniendo de la afuera, ¿ok? Vienen de mí. Entonces, el segundo paso es esa aceptación donde mis expectativas, mis deseos, mi herida es lo que está provocando la emoción. No es la situación de fuera, ¿no? Ese sería mi segundo. El tercero, si así es, entonces yo soy responsable total y completamente de estas emociones y de las que vengan en un futuro. Ese es el tercer paso, sentir la responsabilidad. ¡Wow! Estoy a cargo de mis glándulas, yo. No puedo culpar a nadie de esta emoción. No puedo decir, tú me hiciste enojar, tú me hiciste sufrir, tú me ofendiste. No, yo me hice enojar con lo que tú hiciste. Yo me ofendí, yo me entristecí. Y ahí cuando nos hacemos responsables en ese tercer paso, ahí es donde realmente reconocemos, o reconozco y reconocemos, que nosotros nos estamos produciendo eso, ya sea porque somos adictos a estarnos sintiendo así, siempre en plan de víctima y produciendo más carencia, o siempre en plan de victimario, encorajinado y con coraje ante todo, ira y pelea contra esto y contra el otro. Entonces, yo soy responsable de estar así, ¿no? Ya una vez que hago ese tercer paso de sentirme súper responsable, entonces ahí llega el cuarto paso, que es lo que nos dice Facundo, que Facundo se va directito porque Facundo ha practicado mucho. Pero para toda la gente que nos está escuchando, que a lo mejor nunca ha practicado, paso a pasito. Y ese cuarto paso es, lo puedo cambiar. O sea, realmente puedo sentir diferente cuando esto vuelva a pasar. Realmente puedo responder diferente. Entonces, aquí mi propuesta para todos nosotros es que nuestra mente es tan creativa y nuestro ser es tan hermoso que siempre nos va a dar nuevas formas. Entonces la cosa es nada más abrirme y decir, ¿de qué otra forma yo podría responder a esto? ¿De qué forma podría yo sorprenderme a mí misma, a mí mismo, para hacer algo completamente diferente? Algo que ni siquiera el afuera me lo espera, pero yo tampoco me lo espero. ¿Cómo podemos sorprendernos a nosotros mismos? Haciendo algo completamente diferente, algo que tu mente jamás había pensado. Entonces, irnos saliendo
de esa forma de ser. De hecho, les recomiendo un libro de Joe Dispenza que se llama Dejando de ser yo o Deja de ser tú, algo así. Búsquenlo, verán, es algo de esto, de que nos Y los sentimos cuatro tan acuerdos identificados. también. Claro, los cuatro acuerdos Los también de cuatro Miguel acuerdos Ruiz, ¿no? Tolteca. Es muy, muy útil para esto. Y sabes que quería agregar, Lila, que es A ver. algo muy completo esto, porque a partir de esas emociones, nosotros es toda una química que funciona en nuestro organismo, ¿no? Desde el cerebro, por ejemplo, si estamos siempre a la defensiva o en modo supervivencia desde el cerebro reptiliano y no usamos el Ujú. neocortex y tenemos equilibrados a ambos hemisferios, ¿no? Eh, Estamos en piloto automático y si el cuerpo sobrevivió, aunque había violencia, agresión, tristeza, depresión, pero el cuerpo sobrevivió, va a quedar en piloto automático y va a generar automáticamente ese combustible, esa Eso, emoción, esa energía en exacto. movimiento, aunque sea desagradable para el ser. Entonces comparto mucho con vos eso de primer paso aceptar, el segundo razonar, que fui yo, el tercero que soy yo el responsable de lo que, cómo me tomo las cosas que sucedan en el mundo. Y el cuarto, yo puedo cambiar, es buenísimo. Y ahí con convicción y buena voluntad hacerlo. Y tener mucho ojo, mucho cuidado en serio, porque dejar en piloto automático y que ya me siento así y punto. Y Sí, no, ya soy estás así. generando Sí. células, claro. Y Sí. estoy generando células que, bueno, si vas a comer, vas a mirar una película que ya es de terror, ya sabes que te vas a generar miedo mirando una película de terror, pero estamos hablando de la vida real, entre comillas, que también implica un estado de salud físico, mental. Entonces es importante esto de no dejar en piloto automático. Y lo de este libro que decías de No ser yo, o algo así, es como también tener en cuenta que está en nosotros, pero no somos nosotros, son un montón de capas, ¿no? Que puede ser la programación, la crianza, el ego, la educación, la cultura, un montón de esas experiencias vividas también, pero que no somos nosotros, entonces hay que limpiar y tampoco hay que dejar el foco de atención a la deriva, porque todo es caótico, todo es caos, no solo la más media, sino ya, no sé, veo la cocina y es caos, ahí hay cubiertos, platos, vasos, la comida Sí. hasta un telescopio, tengo, digo, ¿qué es esto? Entonces, no, entonces vaciarse de eso primero, ¿no? Y a partir de que Eso. te vacias, es como ordenar después de meditar. Cuando meditas bajas un cambio de todo lo que estuviste viviendo a lo largo del día o esos días y meditaste una vez que hiciste silencio mental, ahí podés ordenar para tu beneficio, ¿no? Eh, Nada, eso me nació decir ahora. Excelente. Bueno, creo que hemos completado más o menos las herramientas que teníamos para compartir. Creo que podemos ir cerrando también para que se quede aquí grabado el video, Muchas ¿verdad? gracias, Lila. Eh, como mensaje final de mi parte sería, pues, aparte de agradecerles a todos el estar aquí de Gracias. nuevo con nosotros, compartir, pues que cualquier cosa nos pueden buscar en nuestras redes, a Facundo y a mí, y de la misma forma también cualquier cosa que se les ocurra o que se les haya venido de inspiración, pues Bienvenido. comuníquenla para también hablar de esos temas que les están llegando, con lo que los estamos inspirando. Y también como mensaje final, el ser consciente es parte de la conciencia emocional, el reconocimiento de nuestras expectativas, de esos deseos que tenemos, de esos acuerdos que hemos hecho. Todos tenemos un libro de la ley, dicen los cuatro acuerdos, de hecho, ¿no? Que tenemos un libro de la ley, es una ley que cada uno de nosotros tiene un librito ahí adentro donde esto está muy mal y muy bien, y esto no, y esto sí, y el castigo, premio, muy bien, muy mal. Sí, Entonces, la eso programación. es muy importante darnos cuenta de que el escritor de ese libro somos nosotros. El que escribió esa ley, ese libro de la ley, no es nadie más que nosotros. Entonces nosotros somos el rey, la reina, el emperador, la emperatriz, que va a ir a cambiar esos decretos, esas leyes que nos hacen sentir, sí, muy mal, muy bien, ¿no? Entonces creo que ese sería mi Siempre mensaje teniendo final. conciencia de las leyes universales, de esos principios Claro, fundamentales universales, que esas son exactas siempre, ¿no? Causa, exacto. consecuencia, correspondencia, polaridad y conocer al respecto, para cambiar las leyes, pero dentro de
una especie, no sé si llamarlo orden, pero sí de un mecanismo consciente que es como funcionan las cosas, porque si no Claro, vamos a hacer nuestras leyes a nuestra manera, pero tenemos que entender que eso, que ¿no? Sobre todo causa, efecto, correspondencia, porque en el tema emocional intervienen también nuestro entorno, las otras personas, o nosotros solos, o nosotros mismos. Es lo que determina cómo nos sentimos, básicamente. Bueno, gracias. claro. Y esos expectativas, esos deseos, esos apegos, soltarlos a volar como pájaros. Ay, sí, esto me gustaría mucho que pasara y que esta persona hiciera esto. Déjalo volar como pájaro, es un deseo. No, no aferrarnos al cumplimiento del Sí. deseo, porque todos Que podemos provoca tener deseos, frustración. Esa todos podemos expectativa tener provoca expectativas, frustración. incluso expectativas sobre este mundo, porque muchas personas tienen expectativas sobre este mundo, sobre este planeta, sobre cómo tendrían que ser las cosas. Y entonces nuestras emociones están unidas no solo a nuestras expectativas, sino recordemos que estamos unidos ahorita todos nosotros en una sopa cuántica de expectativas y de deseos. Entonces, si dejamos esas expectativas volar, no nos aferramos a su cumplimiento, va a ser mucho más sencillo que tengamos conciencia emocional y que también rediseñemos nuestra reacción para que sean acciones nuevas, que generen nuevos sentimientos, nuevas realidades, finalmente nuevos futuros para todos nosotros, más beneficiosos, más pacíficos, más felices, más saludables. Y pues muchas gracias, Facu, por compartirte con nosotros y aunque no te Gracias. vimos, te sentimos. Bueno, sí, disculpa las cosas de Mercurio retrógrado. Y es muy bueno que hoy es luna nueva en Libra y está Marte en Libra también porque es del yo para el nos, de uno Eso, mismo para nosotros, ¿no? Entonces, al sanar esto, cada uno también vamos a impactar en el colectivo y eso nos va a eso, beneficiar a todos y a los que eso. vienen. Bueno, muchas Sí que gracias, sí. Lila. Te mando Gracias, bendiciones. Facu. Igualmente para todos, gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente juego que todos jugamos. Felices experimentos. Gracias, Lila. Bye bye.